Gracias. El comando encode coge la variable make, entonces la variable make es un string. Bueno, ahí le di tabulate, pero es de script make, es un string 18. Un string 18. Si vamos al browse, pues vemos que las cadenas de texto aparecen en color rojo. Y si yo le digo entonces encode make, el gen ahí está integrado como una acción del comando encode, gen y entre paréntesis nmake. Entonces me crea, aquí la vieron que acá apareció nmake. Y si yo le digo nmake, apareció acá al final. Aparecen las mismas etiquetas de cadenas de texto, pero en color azul. Si yo le doy order make, nmake, order make, le estoy diciendo con el order es que me pase las dos al frente, acá en la parte izquierda del dataset. ¿Sí? Ah, qué chévere. Vemos que aparecen exactamente las mismas cadenas de texto, pero aquí ya no aparece en rojo, sino en azul. Entonces, al ser azul es una etiqueta. Internamente ustedes ven que el valor interno es 1, 2, 3. O sea, pasan a ser como variables dummy. No es dummy porque tiene es categórica, porque tiene varias categorías. Entonces, lo que les asignó un número, Mm, ¿sí? Les asignó un número interno. Sí, va de 1 a 74. Entonces, eso hace esta secuencia, ¿sí? Eh, Esto sirve para resolver muchos problemas cuando tiene categorías en texto y quiere pasarlas a numérica. ¿Sí? Por ejemplo, año de educación, primaria, secundaria, técnica, tecnológica, universitaria, posgrado. Si uno tiene esas 5 categorías, eh, con este comando uno puede transformar y las tiene en texto, las transforma y les da un número a las categorías. ¿Sí? Entonces ok. este comando es muy útil. Un momento. Ahora, este, pues este generate acá crea una nueva variable y uno puede de una vez, a partir de un string, convertirlo a número con esta, esos son como funciones. Ustedes ven acá en este lado, usted encuentra esto que dice real y entre paréntesis va la variable que está string y lo convierte en número, ¿sí? Venga, a ver si yo lo puedo hacer. Acá no tengo. Esta funciona siempre el string bar, si el string bar es, si el string bar es una variable número, está en número pero está en string. Pero vamos a ver, voy a coger, esta turn y le voy a aplicar esta, por ejemplo. Entonces, aquí tengo que cambiar el código, ¿no? Entonces puedo ponerle genera string, aquí quiero poner string turn y acá dentro del paréntesis la variable que quiero convertir, que es turn acá, turn circle, por ejemplo, ahí está numérica, ¿sí? Aquí dentro está numérica. Dentro de este paréntesis la variable número, que me la va a convertir en una cadena de texto, ¿sí? A partir del número.
Y esa cadena de texto, esa nueva variable se va a llamar string turn, ¿sí? Entonces, si yo le doy enter, me voy al browse, el acá, ¿sí? Aparecen los números en rojo, es decir, esos son números, pero están en cadena de textos, o como lo está reconociendo el programa, es una cadena de texto. Y turn está acá, es exactamente igual, la misma, ¿sí? Entonces, yo voy a darle acá order turn y string turn, que es la nueva. Y acá la vemos que tenemos las dos. Son idénticamente iguales, solo que una es turn, la inicial estaba en numérico, hay números, y este es exactamente una copia de turn, pero cogió los números y los convirtió en cadenas de texto. Ahora, a la inversa, voy a generar esto y voy a coger generate, voy a darle num turn, que es la variable que estamos usando, turn, y le digo la string bar. ¿Cuál es la string bar? La que acabé de hacer. La que acabé de hacer era string turn. Entonces, a partir de string turn, con esta función real, va a crearme num turn, o sea, número turn, de esta variable con cadena de texto, si que era string, va a generar una numérica con esa información. Entonces, ya la creé. Ahora le digo order turn, string turn y num turn, ¿sí? Entonces, creé la string, ¿cierto? Creé la string a partir de la información que me daba esta turn, ¿sí? Y después volví a hacer otra vez lo inverso, pero a partir de string, de la variable string turn que tengo acá, creé num turn a partir de la información que tenía acá. Es decir, yo puedo crear variables convirtiéndoles el formato de una vez, ¿sí? Convirtiéndoles el formato de texto a número, de número a texto, con las funciones. ¿Cuáles las funciones que tengo acá? Real y string, ¿sí? Utilizando el comando generate, obviamente, para crear la variable. Esto es muy útil porque a veces uno trae bases de datos de SPS o de otro software del mismo Excel. Entonces uno trae bases de datos, las convierte y me genera estos errores, que me convierte unos números, pero me los sigue leyendo, el stata me los lee en cadena de texto, entonces toca convertirlos a número. Entonces para esto son estas dos funciones, el real y el string. Aquí el tema es que en el real, en el string bar, solo le va a funcionar si esa variable string, que está en formato string, trae números que lo está reconociendo como texto. En este caso, por eso me funciona, ¿sí? Pero si yo quiero hacer esto con make, pues con make no va a funcionar porque él no va a entender. Aquí como no, él no puede pasar estas cadenas de texto, no las va a pasar a número. Simplemente por eso utiliza el encode, ¿sí? Aquí no puedo hacer eso, por ejemplo, con make. Vale, que vamos a hacerlo con make, que me sale un error. Vamos a ponerle numMake acá para que me la cree, generate numMake, y aquí real, vamos a ponerle make. Si las creo, no puede ser. Si ve que me creó fue una secuencia de puntos, mírala. Él no puede interpretar nada. Describe num make. La creo número, pero si le doy tap num make, dice que no tiene observaciones. Me creó fue una secuencia de unas celdas vacías. Sí, hasta ahí me siguen.
Sí, señor. Entonces, para esto es eso. Otro elemento importante es importar bases de datos en otros formatos o dataset o bases de datos cuando están en otros formatos. Para esto, en estas versiones de Stata se utiliza el comando insheet using para importarlo. Entonces, aquí hay dentro de la carpeta clase 1 hay una base de datos llamada dataset1.txt. Si ustedes miran acá está en su carpeta clase 1 y el dataset 1 es esto. Eso es lo que se conoce, yo le había dicho, eso es lo que se conoce como un archivo de texto plano, ¿sí? Un archivo de texto sin formato, y es lo más liviano que puede crearse, y casi todos los software estadísticos que usan grandes bases de datos pues utilizan estos formatos, o los sistemas integrados de gestión de bases de datos para empresas generan reportes así con estos ¿Esos archivos son de los texto plano. puntos CSV? CSV en Excel, o Eso. también pueden usarse los TXT, ¿sí? Aquí puedo usar TXT también. Aquí está en formato Notepad, ¿sí? Entonces, así uno lo importa con el comando insheet using dataset1.txt. Importante, funciona con Melius. Tengo que descargar la base. Si tengo previamente una base cargada, entonces clear, descargo mi base. Y ahora sí le digo insheet using dataset1, la cargo. Y aquí sí tenemos una cantidad de problemas. Lo que le decía, aquí me importó la base en formato TXT, pero por ejemplo esta está cogiendo unas cadenas de texto y me las está leyendo, o sea, son números, perdón, la variable numérica, inclusive está en decimal, pero me la está leyendo como texto. Acá, ¿por qué me está leyendo eso como una cadena de texto? Porque trae la coma, ¿sí? Aquí este software está en notación norteamericana y allá para ellos la coma es separador de miles, o la coma es como un tipo de cadena de texto, ¿sí? Para que el software entienda que eso es un decimal, tendría que ponerle el punto. Y acá esta es la coma, por eso está aquí, él está interpretando esto como una cadena de texto. Acá casi todas tienen el problema, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí toca hacer un tema adicional, que se utiliza este comando, es este de string. Ya habíamos visto que de string coge una cadena de texto que, que, que está interpretando como texto una string, que es esto, es este problema, ¿sí? Y la convierte a número, pero siempre y cuando los valores que tenga dentro sean números. Pero hasta ahí eso hace el de string. Pero adicionalmente tiene el problema de la coma. Entonces hay que pasarle esa coma punto, y con eso entonces tiene la opción coma dp coma replace, ¿sí? Con dp coma replace me soluciona ese problema de una vez, ¿sí? Entonces de string número, de string convierte esa cadena de texto en número, y el dp coma replace convierte la coma en punto y una vez deja eso quieto. Entonces voy a hacer con una variable acá, vamos a ver esta alfabetización después de superficie, alfabetismo. Es de string, voy a ponerle num alfabeta o alfabetismo, pongámosle ahí igual. Perdón, una vez cojo la variable que es esta, una vez la convierto. Entonces, analfabetismo, coma, dp, coma, replace. Y una vez le dice acá, miren, analfabetismo tiene todas las características numéricas reemplazado como un double. Entonces, si yo voy acá al browse, no tengo que sentado en rojo, ahora quedó color negro, y
me reemplazó la coma por el punto. Ahora sí él entiende que si yo le doy un descript analfabetismo, él ya me creó con un formato double para decimal. Entonces ya la entiende como numérica, ¿sí? Hasta ahí bien. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Hay unos temas, otro tema importante, y ojo que todos estos temas que le estoy hablando, pues son genéricos a todo lo que hace parte de gestión de base de datos. Que hemos visto que el tratamiento de los números, que el tratamiento de los missing, de las cadenas de texto, de la clasificación de los datos, todo eso hace parte de cualquier software de gestión de base de datos que ustedes vayan a usar. Tienen que ver exactamente estos mismos temas, que es el tratamiento de la información. Entonces, otro de los elementos importantes es el pegado de bases de datos, ¿sí? Cómo se pueden unir diferentes bases de datos que están separadas. ¿Por qué? Porque vuelvo y el tema de los gestores de bases de datos como SQL, Access, ¿sí? FoxPro, que están diseñados para eso, suelen fraccionar las bases de datos porque como son tan grandes, las fraccionan en bases de datos pequeñas, pero no a veces necesita unirlos. El mismo DANE, por ejemplo, la GIH, se la presenta en una cantidad de archivitos desunidos, separados, que uno a veces como investigador le toca hacer el proceso de la unión, de unir toda la base de datos, porque uno necesita hacer varios cruces entre diferentes temáticas. Por ejemplo, si uno quiere cruzar el tema de mercado laboral con las condiciones de vivienda o el tema de ingresos con las condiciones del hogar, pues tiene que cruzar diferentes variables en diferentes datos que el DANE se los entrega a unos separados, muy pequeños. Y uno le toca hacer esa unión. Entonces es importante este tema de unir diferentes bases de datos. Y para eso el Stata incluye dos comandos, que es el comando merge y el append. El merge pega por filas, hace la unión por filas entre dos bases de datos. Y el append pega, digamos, el merge pega por filas, pues ese pegado es como de tipo horizontal. Pega fila por fila, registro por registro en coincidencias. Y el append pega a nivel de columnas, pero pega a nivel vertical. Ahora vamos a ver si me comprenden con ejemplos. Otra cosa importante es el tema de la integridad referencial. El tema de la integridad referencial, hay unos elementos que esto viene también de teoría de conjuntos, que es el tema de las relaciones entre dos bases de datos. Hay unas relaciones uno a uno, uno a varios y varios a varios, ¿sí? Entonces por acá tengo un ejemplo para esto. ¿Dónde está? Acá. Acá, por ejemplo, una base de datos, un ejemplo de relación uno a uno, es una base de datos de tipo laboral, ¿sí? Donde, por ejemplo, esta base de datos puede ser el tema de la hoja de vida, por ejemplo, una base de datos con hoja de vida. Entonces dice el nombre, el apellido, la cédula, la dirección de la casa, ¿sí? La experiencia laboral, donde ha trabajado, todo eso se convierte en información y no puede pasarla en una base de datos. La experiencia laboral, cuando uno ingresa, por ejemplo, a la empresa. Entonces todo esto es información de la hoja de vida o empleado personal.
¿Qué más puede ser así? La educación, los años de estudio, etcétera. Y uno puede crear otra base de datos en la empresa, le crean otra base de datos que ya viene con el tema, por ejemplo, del cargo, de la jornada de desempeño, de si tiene sanciones, de si tiene premios o si le han dado algún premio, se ha ganado algo por desempeño, cosas así, el desempeño mismo. Puede ser otra base de datos diferente. Pues suelen cargarse de esa manera las bases de datos en las empresas. Entonces, cuando uno tiene estas dos bases de datos, tendría una relación uno a uno porque necesariamente una persona con la que ingresó en la hoja de vida o en la base de datos de la hoja de la base de datos personales, necesariamente tiene que coincidir con una base de datos de la experiencia o el seguimiento en el empleo de la persona, ¿sí? Aquí tenemos premio, fecha alta, título, porcentaje, salario, experiencia, departamento, grado. Así que este es como el registro ya del tema laboral como tal. Entonces, hay una relación uno a uno, ¿sí? O sea que Es debe decir, coincidir una variable en las dos no la bases de datos. variable, el registro, la fila. Esto es un Por- merge. Esto aquí necesitaría, si necesitaría unirlo, sería un merge porque es fila a fila, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, digamos, Ciudad de Buenos Aires sea un señor, ¿sí? Entonces, todo este registro tiene que coincidir con otro registro en otra base de datos. Supongan que esta, porque la tenemos abierta, que esta Ciudad de Buenos Aires sea un señor, ¿sí? O este Catamarca sea otro señor, o este Córdoba. Entonces, el pegue tiene que ser fila por fila, ¿sí? La coincidencia. Esa es una relación uno a uno y esa relación es uno a uno, ¿sí? No es por variable, es como por registro, como por filas. Sí, cada fila es una persona. A ver, por ejemplo, tengo acá. Si esta es mi base de datos personal, quiero escribir cédula 1075160803, fecha de nacimiento, tan, tan, y nombre, eh, apellido, ciudad de nacimiento, y etcétera, ¿sí? Entonces, este registro, por ejemplo, va a ser el mío. Suponga que acá tengo muchas variables de mi información personal, ¿sí? Esta es la que tiene que coincidir exactamente. Si la surcolombiana tiene mi hoja de vida, efectivamente es así. Si tiene mi hoja de vida o mi base de datos personal con mis datos personales, por ejemplo, dirección, teléfono, RH, ¿qué más? Bueno, mucha información personal. Esta, si tengo esta que es mi información personal, una base de datos, pero acá tengo todos los profesores, más otra base aparte donde me va a decir, veas que este tiene tantos cursos, ha dado tantos semestres, etcétera. Tengo que coincidir, es mi fila de mi registro con otro registro que yo tengo en la otra parte laboral, ¿sí? Esa es una coincidencia o un ejemplo de coincidencia de relación uno a uno. Entonces se llaman criterios de identidad referencial, ¿sí? En bases de datos. Eh, la relación uno a varios, que es en Stata se simboliza 1, 2 puntos M, es cuando no tiene, por ejemplo, una base de datos de clientes. Por ejemplo, una empresa tiene una base de datos de clientes, nombre, apellido, direcciones, ciudad, estado, etcétera, que es como la información personal del cliente. Y un cliente puede hacer varias órdenes, ¿sí? Un cliente no solo puede comprar si está fidelizado a una empresa,
pues puede haber comprado varias órdenes. Entonces aquí dice de 1 a infinito, acá la está simbolizado en esta data es de 1 a m, que es de 1 a varios, ¿sí? La empresa, si uno tiene una app, por ejemplo, de BIR24, pues uno en el año hace varios pedidos. Y ya le tienen a uno el nombre, el teléfono, del mismo celular, la IP o no sé, el número de teléfono. Ellos lo detectan a uno y la base de datos ahí le va a integrar que determinado cliente puede tener varias órdenes en un mes o en un periodo de tiempo. Entonces una relación uno a varios. En este caso es de libros. Bueno, y se puede dar la inversa en este caso. Acá es de varios a uno. Yo tengo un tema de libros, este caso era una librería. Varios clientes pueden pedir un mismo libro, ¿sí? Hay relación de varios a varios. Por ejemplo, tenemos el tema de departamentos o facultades. El departamento y las facultades tiene, por ejemplo, facultad de economía, tiene varios profesores, ¿sí? Entonces, una relación uno a varios. Ingeniería tiene varios profesores y ponele facultad de salud también tiene varios profesores. Entonces, uno tiene una base de datos por facultad, uno se va a encontrar que tiene una relación de este tipo, ¿sí? O sea, si tengo una base de datos, primero de las facultades, y tengo otra base de datos solo de profesores, tiene que haber una variable que me permita relacionar y esa va a ser que va a ser de facultad a profesores de uno a varios. Y hay relación varios a varios, ¿sí? En este caso en Stata es M2.M, que es una relación varios a varios. Digamos que esto es, en este caso tenemos una serie de profesores, ¿cierto? En este caso tenemos profesores, a un profesor le toca varios estudiantes y esto está relacionado así en bases de datos. Nosotros estamos catalogados por ese sistema. Nosotros, por ejemplo, yo profesor tengo un registro y a este registro también ustedes tienen varios registros ahí o varias bases de datos. Ustedes todos tienen una forma de registros o seguimientos. Entonces yo, por ejemplo, tengo asignado varios estudiantes, pero a la vez un estudiante puede estar relacionado con varios profesores. Entonces es la relación varios a varios o muchos a muchos, como se llama acá. Son criterios de eh, integridad referencial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es más o menos la explicación o no? Sí, Sí, señor. señor, sí lo entendí. Entonces, aquí hay un caso que es merge uno a uno. Entonces, esta es la coincidencia uno a uno seguido de varlets. Aquí la varlets es que yo tengo que conseguir una variable que se denominan de variables key o variables llave, ¿sí? Que es una variable, puede ser una, pueden ser dos o tres o varias variables que me permita enlazar o la identificadora que me permite enlazar una base de datos con otra, ¿sí? Después de eso viene el using, que es llamar la base de datos que voy a pegar, dataset 2. Previamente tengo que tener abierta una, le digo merge uno a uno, pongo las variables llave o la variable llave y después llamo el dataset que voy a pegar, que en este caso es dataset 2. En el caso de uno a varios, pues es merge 2.m, varlet using la misma lógica. Ahí también permite de varios a uno, merge de varios a uno, varlet using dataset 2 y el caso varios a varios. Están todas esas posibles combinaciones en el caso del merge. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo y como tiene varias líneas, pues vamos a hacerlo en un do file, do edit, abre y aquí ya para no hacer esto, pues copio
Copio más bien para que me rinda el tiempo. No voy a digitar. Entonces, vacío o descargo la base que tengo cargada ahí, clear. Y le digo, use monto, coma clear. Entonces aquí creo, cargo monto. Ustedes ven, le doy list y monto es una basecita de datos muy pequeña, apenas tiene 3 registros, 2 columnas, 2 variables. Entonces, resulta que el quit, esto como es un ejemplo tomado de Argentina, el quit es aquí como decir el root de la DIAN, ¿sí? Es el código tributario único, único tributario que le asignan a una persona o a un ciudadano o a una figura jurídica, ¿sí? Que puede ser una empresa, una persona natural o persona jurídica. Esa persona va a tener un único quit, un único código, o a la que ustedes conocen acá como el root. Este monto es algo de plata, no sé qué es, pero es algo de dinero monetario, ¿sí? Padrón, ustedes ven el padrón, y acá le doy list. Padrón ya es el identificador. Hay una persona que se llama Jos, Juan y María. Y ellos tienen asignados aquí el quit para cada persona. O sea, el código quit este le pertenece a José, este a Juan, este a María. Noten que aquí la variable que me relaciona las dos bases de datos va a ser quit, ¿sí? Y con esto voy a hacer el pegue. Entonces, como veo acá que es un único código para cada persona y tengo 3, pues es una relación 1 a 1. Entonces aquí en el merge, le digo la relación 1 a 1, quit es la variable llave, using monto. Entonces tengo que tener abierta, ahí tengo abierta padrón, entonces voy a hacer esto, voy a hacer clear. Por lo general uno usa estas dos líneas. Vamos a ver acá. Le digo primero, llamo la base que voy a usar y después llamo la que voy a pegar. Entonces, primero le digo use padrón, clear y después llamo el merge. Voy a ejecutar las dos líneas de una vez. Aquí en el merge, él me genera automáticamente una variable, miren acá abajo, raya el piso merge, ¿sí? Si yo le doy tab, mire, me dice que me creó una variable con un solo valor. Dice matched 3, ¿sí? Si yo le doy list, pues él me genera acá el resultado automáticamente. Él dice not matched 0, matched 3, merge, raya el piso merge igual a 3, ¿sí? Entonces aquí me creó y noten que en una teníamos, en padrón teníamos nombre quit, que era hasta acá la base. Estas dos columnas eran una base. Y en el otro teníamos quit monto. ¿Sí? En la otra teníamos quit monto. Entonces lo que hizo fue unirlas de una vez todas en una sola base. Adicional a eso, el software me crea la variable raya al piso merge. Merge es esta columna. Ustedes ven aquí el color azul. Entonces ustedes ya saben que el color azul es una etiqueta. Y internamente el valor es 3. ¿Sí? El valor es 3 para esa etiqueta. ¿Cuál es el valor 3? Pues yo voy al help, F1, help, merge. Y acá me va a decir que esos valores de la variable que me crea, esa variable merge que genera automáticamente, dice 1 es cuando solo hay una observación que aparece en la base master. La base master es la primera que abrí. Es esta, padrón, que fue la primera que abrí. La master es la que uno primero abre, después viene la using, es cuando hay observaciones solo en la base de datos using, que es la que llamo para que pegue, me va a salir el valor 2. Entonces,
vuelvo y entonces retomo. Cuando aparecen observaciones solo en la master, él me va a generar valores 1. Cuando sale solo en la using, que la variable, la base de datos que llamo para pegar, me aparecen los valores 2. Y cuando hay coincidencias 1 a 1 en ambas, me van a salir los valores 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Hay una clasificación para esos datos que él me genera. En este caso, hizo un matched 1 a 1 en todas, entonces me salió valores 3 en todas. ¿Sí? Este merge me está diciendo eso. Se vea, ustedes en esa unión generó para todos los registros una unión 1 a 1. ¿Sí? Aquí dice 1 con error. Vamos a usar monto 2. Vamos a usar este texto. Entonces, descargo esta base. Monto 2, use monto 2 leads. Aquí ya aparece otra basecita con más registros. Que es monto 2. Y padrón, pues seguíamos la que sigue teniendo 3 registros. Si yo acá mandar un merge 1 a 1, un merge 1 a 1 con quit using monto 2, aquí voy a usar monto 2, que es esta. Entonces voy a hacer el merge. Entonces, voy a quitar esto de acá. Siempre uno utiliza estos dos códigos a la vez. Usa el use, llamo la base. Esta sería la base master use padrón. Es la base de datos master. Y después llamo la using, que es con la que voy a pegar, que sería monto 2. Si ejecuto esto, me da un error. ¿Cuál fue el error? Que Note una que gente tiene más observaciones. el software me le dice, la variable quit no es únicamente no es la observación únicamente observada en la base de datos using. Me la está diciendo acá. Él me está diciendo eso. Entonces resulta que es una relación uno a varios, porque de hecho aquí hay una persona de estas 3 que tiene 2 registros. ¿Sí? Tiene 2 registros. Entonces, solo por eso de una vez me genera error. Entonces le cambio 1 a M, no es 1 a 1, sino 1 a M. Y listo. Le doy leads y aquí quien tenía repetido era José, tenía 2 registros y él lo que hace es, cuando una relación 1 a varios, me duplica el número de registros, ¿sí? Según tenga en cualquiera de las 2 bases de datos. En este caso tenía 2, le duplicó el registro a José según la información en la base de datos más monto 2, que es la que tenía 2 registros para José. Entonces duplicó y ahí me genera el matched, me informa que todos fueron pegados 1 a 1. O, perdón, que hay coincidencias 1 a 1 cuando este valor es 3 para todos los registros. Entonces aquí me decía para corregir el error y eso. El append, entonces, noten que aquí está pegando de tema horizontal, está pegando por, por registros o por filas. El append me pega de forma vertical. Vamos a ver si acá tengo dataset 2, C, clase 1. Así, dataset 2. Aquí vamos a usarlo todos los comandos con todas estas secuencias. ¿Sí?
Entonces, este otro ejercicio. Entonces, el clear, y me dice, si hay una base de datos cargada, descárguela con clear. ¿Listo? El in-sheet pues me importa, in-sheet using, me importa esta base de datos. Dataset 1, utilizamos el in-sheet y no el use porque está en formato de archivo de texto plano, en este caso .txt. Entonces, para eso importar esa base de datos así, usamos el in-sheet using. Luego le decimos de string. ¿Qué me hace el de string? Pues coja todas estas variables que están numéricas, pero que las está interpretando como cadena de texto, pásemelas a número. Fuera de eso, quíteles la coma y reemplace esa coma por punto, porque esa coma es de decimal. Luego le digo save, guarde dataset 1 como DTA, punto DTA. Entonces, la extensión de archivo de Xdata, coma replace. ¿Sí? El save y el replace se usan. Si lo usara hasta acá, hasta save dataset 1.dta y no utilizo el replace, él me va a decir, oiga, es que hay una base de datos guardada con ese nombre. Entonces le genera un error. Entonces uno le da el replace para que reescriba. Es decir, si ya hay una base de datos existente, sobreescríbame esa base de datos. ¿Sí? Reemplácemela o sobreescríbame, vuélvame y guárdela y modifíquela. Está diciendo con el replace. Venga a ver si yo aquí, si yo quito esto, hará que me sale un error. Entonces, miren, entonces clear. Ahí cargó la base con in-sheet. De string, que me va a hacer esa línea me va a hacer todo esto. Me va a coger. Eso le dice población electricidad. Población guión electricidad. ¿Qué me está diciendo? Desde aquí hasta acá va a empezar a ejecutar. Es decir, todo esto. ¿Sí? Dice, entre población raya electricidad. Es decir, todo esto me lo va a tomar. Es decir, no necesito escribir cada variable, sino le digo, entre esta y esta variable, aplíquele el de string, dp, replace. Entonces, voy a dejarlo abierto. Ustedes ven que casi todas estas están en rojo, es decir, son cadenas de texto. Ahí selecciono y mire, me las cambio todas a formato número y reemplazo la coma por punto. Y le digo guarde. Guarde, mire, inclusive acá me da toda la información con respecto al de string, los cambios que hizo. Y el otro guarde, bueno, ahí guardó, no hubo problema, porque no había un dataset 1.dta, por eso no me salió error. Pero si lo hubiese, si yo le digo guarde otra vez, ahí sí me aparece error. ¿Sí? Entonces para eso no le dice coma replace para que no salga el error. Listo. Entonces va a clear otra vez, clear descarga, in-sheet, ahora me dice dataset2.txt. Si yo voy al browse, van a ver que tengo tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de desocupación, todo esto son numéricas, pero las está tomando como cadena de texto. ¿Por qué? Por el tema de la coma. Está interpretando esa coma como un texto. Noten que aquí le voy a aplicar el de string, pero aquí le aplico tasa asterisco. Si yo le doy un descript, tasa asterisco, el asterisco me dice, sáqueme o ejecúteme con todas las variables que inicien con tasa. ¿Sí? En ese caso, tasa asterisco me saca que todas esas variables son tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de desocupación. Lo mismo está haciendo acá, de string tasa asterisco, es decir, me va a coger esas tres y le va a hacer el de string con dp, replace. Él aquí me avisa que hizo todos estos cambios.
y me los pasó a numérico, estas tres variables. Y guardo la base de datos dataset2.dta. Vuelvo y abro la tercera, in sheet using dataset3 de strict analf, yo le voy a decir de script analf asterisco, solo hay una, claro, en este caso solo hay una, y es numérica. Entonces de string analf asterisco de picoma replace, y me generó el cambio, me la pasó a numérico, guardo el dataset 3. Entonces aquí en el tema hay que hacer dos cosas. Entonces, use dataset 1, dataset 1.dta, clear. ¿Qué tengo? Tengo una base de datos de provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Catamarca, todos estos son como los departamentos allá de Buenos Aires, allá le dicen provincias, ¿sí? Y tengo año, tengo una variable año, en este caso 2001, 1991, tengo la población, la superficie, variables socioeconómicas o sociales, analfabetismo, escolarización, mortalidad, etcétera, 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 ¿sí? Esta es la variable, la base de datos dataset 1. Aquí voy a poner punto DTA. Y vamos a hacer un merge uno a uno con las variables identificadores. En este caso son dos, año y provincia, usando el dataset 2. Entonces, use, clear. Voy a llamar el dataset 2 para verlo. Y el dataset 2 es efectivamente esas mismas provincias de Buenos Aires para el año 2001 y 91, pero aquí le agrega una variable, tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de desocupación. Es decir, estas tres variables no están en el otro dataset, que es dataset 1, y vamos a llevarlas o a pegarlas en una sola base de datos. ¿En qué base de datos la vamos a pegar? Pues en la variable master, que en este caso dataset 1, con el merge 1 a 1, llamamos al dataset 2 y lo pegamos y queda una sola. Entonces, clear, descargo la base otra vez, que era solo para mirarlas, para chequearlas, y ejecuto el merge hasta acá, porque este append es otro elemento, otra cosa que ahora explico. Entonces, merge 1 a 1, y efectivamente, mire, me hizo el matchet que me pegó. Las coincidencias son 3 en el 48, es decir, para cada registro en las dos bases hubo coincidencias, encontró coincidencias. Dice que no hizo coincidencias, no hubo coincidencias, digamos, diferentes entre las dos bases en 0. O sea, todos los 48 registros coincidieron con merge igual a 3. ¿Sí? Es decir, coincidencias 1 a 1 en cada base de datos. Si voy acá, entonces ya mi base de datos se hizo más grande. Y aquí aparecen las tres que venían de la base de datos using. Tasa de actividad, tasa de desempleo, tasa de desocupación, y la que me genera automáticamente el stata con el raya al piso merge, diciéndome que el matchet fue 3 para todos los registros en la base de datos, ¿sí? El append, ¿qué me va a hacer? El append me va a pegar de esta forma, hacia abajo, ¿sí? Las coincidencias aquí en el append ya no van a ser filas, sino columnas. Él va a buscar columna a columna y las va a ubicar los registros acá abajo, ¿sí? Una base de datos hacia abajo. Entonces aquí cojo el append, lo selecciono, using dataset 3. Ya tengo mi base de datos mucho más grande. Mire, el append comenzó desde por acá. Desde por acá, Estábamos que en el era registro 48, sí. el 1998, el 1980. Para el año 1980, prácticamente que solo tenía información para analfabetismo y me pegó la base hacia abajo. Si él no encuentra
en columnas, por ejemplo, población y superficie no estaban, él simplemente las rellena usando puntos, celdas vacías, ¿sí? Hasta acá. Como la única que tenía registro era analfabetismo, que tenían datos para 1980, entonces esto fue lo que pegó hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso es importante, el tema del pegue en bases de datos. Obviamente ustedes dicen, no, pero pues tonto, 48 registros, eso yo lo puedo hacer a mano en un Excel, o pues como lo que habíamos hecho, padrón monto, dice, no, pero es que tengo 4 registros, yo lo puedo hacer a mano con un Excel. Pero estos software, y a diferencia del Excel, estos software están diseñados para manejar unas bases de datos gigantescas. Nomás con manejar GIH, estamos hablando de 550 registros por base de datos. Por lo menos las más pequeñas traen, póngale 550 registros por pequeño con unas 40 variables, ¿sí? Entonces, hacer un pegado entre dos variables con igual cantidad de registro, pero con diferentes variables, póngale 550 y 550 en otra, pero tiene que hacer pegues para un total tiene que pegar por lo menos unas 40 bases de datos. Hacer eso manual nunca lo hace usted en la vida, y si saca el tiempo para hacerlo, lo va a pegar con errores. Entonces el tema es que la precisión y la rapidez con esto se hace muy útil cuando uno maneja bases de datos gigantescas, ¿sí? Entonces, esto pues le ayuda a uno mucho la vida, ¿sí? Porque va a hacer el pegue lo más preciso posible, sin errores, o si hay errores él le va a avisar a uno, y para bases de datos inmensas y muchas cosas. Entonces, para eso es muy útil el merge y el append, ¿sí? Está este cheat, yo no me acuerdo para qué es el dataset que está en memoria en Stata, puede ser exportado en un archivo de texto, el cual puede ser abierto por Excel. Este es el sheet, es como para exportar, pero casi no lo uso. Hay unos comandos, expose, reshape. Expose permite transponer el dataset, es como transponer. Los datasets son matrices en últimas, ¿sí? Noten que esto es una matriz en últimas. No sé, pero es de 72 por algo. 72 por... aquí me puede decir la 17, cantidad. profe. Ahí en el blog se ve, son 72 observaciones, 17 variables. Sí, mire, es una matriz de 17 por 72. Entonces, lo que hace este expose es transponer de filas a columnas. El RShape permite reorganizar los datos que están construidos de forma una columna en múltiples columnas y viceversa, y el collapse permite crear un dataset agregado con estadísticas. Aquí hay un ejemplo de lo que hace el encode. Perdón, lo que hace aquí el expose, mire. El acá me muestra, ¿sí? Acá me muestra lo que hace el transpone de los datasets. Es que ustedes mismos deberían ir practicando. Lo único que tienen que hacer es copiar esto, lo que yo estoy haciendo acá. Copian el texto. Aunque se lo puedo pegar separado. Leer, descargo. Aquí me importa una base de datos, se llama Canadá. Si yo le doy leads, acá me lo muestra. Tengo la provincia, tengo el dato de tasa de crecimiento.
para el 92, 93, 94, 95, para las 1, 2, 3, 4, 5 provincias en Canadá. El encode, pues ya saben qué es el encode a partir de Proving. Ustedes ven aquí Proving, es una cadena de textos, cadena de texto. Entonces el encode me le va a hacer y genera Proving 2. Entonces yo, leads, me generó Proving 2, es decir, tomando la variable Proving, pero entonces me genera las etiquetas y internamente a cada una le va a dar un número. Ven acá en Proving 2, Newborn tiene el número 1, Newfound tiene el número 2, Nova SCO tiene el 3, Ontario el 4 y Quebec el 5. Él le asignó. No voy a utilizar Proving más la cadena de texto, no la voy a usar, borro a variable y le digo order Proving 2, pues me la manda al frente. Ustedes ven acá, tengo Proving 2 acá, de primera de una vez. Proving 2, la que tiene números internos. Entonces aquí le digo el expose clear var name, borre el nombre de las variables. Y aquí lo que hizo fue transponerme el dataset, ¿sí? Las que estaban en columnas, me las pasó a filas. Y a la inversa, a las filas las pasó a columnas. Sino que aquí le cambió, acá le dejó la categoría columnas, el 10, 10, 25, 22, 24. Entonces 10, 25, 22, 24. Esta fila está acá como la primera columna. Después esta segunda fila como la segunda columna y así sucesivamente, ¿sí? El correlate, pues saca la correlación entre dos variables. El correlate, a ver si aquí funciona, ¿sí? Genera la correlación entre dos variables, o si es entre varias variables, pues me genera la matriz de correlación entre B1 y B5. Aquí me cogió todas estas columnas y me sacó la correlación, la matriz de correlación, ¿sí? Y aquí otra cosa, shape, etcétera, etcétera. Viene el tema de las gráficas. Esto es muy bonito, el tema de las gráficas, muy motivante de hacer gráficas en Stata y sacarlas bonitas. Está el ejemplo del collapse. Y aquí un último ejemplo con pip. Yo simplemente, yo dejo que ustedes vayan, ustedes deben ir ya practicando con esto. Ya creo que ya saben la lógica. Fundamentalmente saber la sintaxis la sintaxis del lenguaje de programación, el orden, qué hace un comando, qué compone un comando, en dónde deben ir las variables, el tema de condicionales,